Hola, queridos amigos. El 29 de junio celebra la Iglesia las festividades de San Pedro y San Pablo. Para algunos esto representa días de fiesta, el último puente de junio, la fiesta del San Juanero y otra serie de eventos que alegran el cuerpo, pero poco el espíritu, que es realmente lo que más nos interesa. Para nosotros católicos nos recuerda y muestra a dos personajes claves en la historia del cristianismo. Pedro, pescador, hijo de pescadores, nacido en Galilea, hombre inculto, a quien Jesús cuando caminaba a orillas del lago de Galilea lo vio junto con su hermano Andrés. Echando las redes los llamó para que fueran pescadores de hombres. ¿Y quién, en el desarrollo de su fe, es ejemplo de cómo la misma a veces flaquea, como cuando él trató de caminar sobre el agua? ¿Recuerdan cuando vio al Señor y se bajó y dijo que quería hacer lo mismo? Pedro también es ejemplo igualmente de un ser humano como cualquiera de nosotros. Y en él vemos cómo cuando aparece el miedo se puede dudar de lo que creemos. Recuerden que Pedro negó 3 veces a Jesús. Y a veces es recriminado por Jesús al negarse a aceptar que Jesús iba a sufrir la pasión. Si recuerdan, un día Jesús les dijo que él iba a morir y todo eso, y Pedro le dijo: no, Señor, eso no puede pasar. Y Jesús le dijo: vete para atrás, pues tus pensamientos no son de Dios sino de los hombres. Igualmente es ejemplo de cómo cuando la fe crece se puede propagar la religión, y cómo, a pesar de la falta de educación y cultura, al recibir el llamado del Señor y el Espíritu Santo, todo puede cambiar en nuestra existencia. Observamos también cómo a través de su fe llegó a ser el sucesor de Cristo en la tierra. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Y cómo también gracias a esa fortaleza recibida de Dios pudo entregar su vida como mártir en Roma por el Señor. Encontramos en esta misma época a Pablo, quien era originario de Tarso, población del Asia Menor, al norte de Israel, hijo de padres acaudalados, educado desde su primera infancia en el judaísmo, alumno de Gamaliel y romano por el sitio donde había nacido. Cuando aparece el cristianismo y como firme defensor del judaísmo donde había sido educado al 100%, comienza a perseguir a los cristianos. Y un día, cuando estaba en esta labor, iba camino de Damasco. Allí se dirigía a capturar más cristianos y Dios lo detiene, lo derriba de su cabalgadura y le pregunta: Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice: ¿quién me habla? Y le responde: yo soy Jesús. Y después le ordena que siga a Damasco. Así queda ciego por 3 días, hasta que recibe la visita de un creyente llamado Ananías. Y Ananías le había dicho Jesús que fuera a buscar a Pablo, que estaba en tal sitio, y que hiciera lo que hizo. Y quien, a pesar de su miedo por ser también perseguido, va a donde su perseguidor, por orden de Dios, le frota los ojos y lo bautiza. Pablo recobra la vista y desde este momento emprende su camino misionero de evangelización de los paganos o gentiles, como se llamaban, terminando su vida después de recorrer más de 10.000 kilómetros como apóstol del Señor, siendo martirizado al igual que Pedro en Roma. Para Pablo, no pensemos que fue fácil iniciar este nuevo camino y que el Señor le dijo: hey, propaga mi palabra, y él ahí mismo salió y sin problemas. No, eso fue bien duro, y por eso vale la pena que lean la historia de Pablo. Y algunos pensaban que era un verdugo, y sabiendo eso decían: ¿cómo se nos presenta ahora como un cordero? ¿No será más bien un lobo con piel de oveja? Pero lo que le encomendó el Señor, él lo hizo, lo cumplió con creces. Porque si se imaginan ustedes un poquito lo que era la vida hace 2000 años, no tenían redes sociales, no tenían internet, no tenían televisión,
no tenían aviones, ni trenes, ni barcos para viajar. Cuando hablaban a la gente no tenían amplificadores de sonido. Y cómo con todas estas limitaciones haya sido posible propagar por el mundo de esa época, que dominado estaba por los romanos, lo cual era una ventaja pues porque no había fronteras entre un país y otro. ¿Sí? ¿Cómo pudieron con tanta cantidad de limitaciones llegar a tantas personas y tan lejos? Si uno lo piensa, debe quedar admirado de todo lo que pudo hacer Pablo. Pedro permaneció en Jerusalén después de la muerte de Jesús. Pedro tuvo la bendición de conocer a Jesús. ¿Ustedes se imaginan eso? De hablar con él, de convivir con él, de llevarle la contraria y de recibir de él directamente sus enseñanzas y la fe. Y consiguió que ese movimiento que se había iniciado con 12 hombres, la mayor parte de gente común del pueblo, así como nosotros, creciera y se fuera conformando para hoy, después de casi 2000 años, después de muchas vicisitudes, herejías, problemas, persecuciones, porque la historia de la iglesia no ha sido fácil. Si ustedes pueden algún día leer un poco acerca de la historia de la iglesia, van a ver todo lo que fue. En sus inicios fue un problema complicadísimo, pues porque no había nada, lo único que había quedado eran algunos escritos, salieron los primeros evangelios, pero también el Antiguo Testamento ya había sido recopilado, pero eso no era fácil, iniciar con una nueva fe, pues era bien, bien difícil. Y llegar a ser hoy lo que es esta religión, como dice Pablo, nos sentimos orgullosos de profesar esta fe. Encontramos en este par de personajes, porque uno realmente, la fiesta de San Pedro y San Pablo, pero si realmente se pone a estudiar a estas personas, encuentra unas estrellas que brillan con luz propia y que no tuvieron nada fácil. Cuando Pablo predicaba, hizo 4 viajes misioneros llegando hasta Roma. Siempre tenía un grupo de judíos que iba detrás de él, persiguiéndole, haciéndole la vida imposible y negando todo lo que predicaba. Fue apedreado, fue encarcelado, fue vituperado, pero ahí siguió firme en la fe. Podríamos decir que Pablo inició el desarrollo de la fe, de todo eso que encontramos en los evangelios y de todo lo que representó la venida de Cristo a la tierra. Aunque él no conoció a Jesús, nos dijo que esto es clave. Si Cristo no murió y resucitó, vana es nuestra fe. Piensen ustedes en eso. Realmente esta es la base en la que cimentamos toda nuestra existencia como cristianos. A Pablo también se le atribuyen 13 epístolas o cartas dirigidas a algunos de los pueblos que evangelizó y las cuales escribió para reafirmar lo que les había predicado y que para nosotros son una fuente de sabiduría y de conocimiento, de la cual deberíamos beber a diario para crecer en la fe y para poder seguir ese camino de salvación que Jesús nos dejó cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Sabemos que Dios es amor y su amor hacia nosotros es un amor desinteresado que no pide nada a cambio. En 1 Corintios capítulo 13 encontramos casi que un poema al amor o caridad que deberíamos poner en práctica en todo momento para vivir en una sociedad mejor. No basta con decir te amo, sino toca demostrarlo con nuestras actitudes. Y Dios nos lo demuestra siempre. Ahí tenemos las parábolas, por ejemplo, el hijo pródigo, que uno puede ser quien sea y hacer lo peor, y él siempre está con los brazos abiertos para recibirlo a uno. A Pedro en Jerusalén no le queda la vida nada fácil, pues también es perseguido junto a los cristianos, lo encarcelaron y también sufrió muchas vicisitudes. Pero como leemos en Hechos de los Apóstoles, ellos permanecen juntos. Cuando se inició la iglesia, permanecían juntos e inician ese camino de sinodalidad, es decir, el caminar juntos, que es el que el Papa Francisco quiere que implementemos nuevamente. A Pedro se le atribuyen 2 cartas, que más que cartas son como homilías para leer en las asambleas litúrgicas, teniendo muchos rasgos catequéticos, es decir, de enseñanza. En ella nos muestra cómo, a pesar de los peligros que amenazan a los cristianos, no hay que desanimarse, ya que a partir de Cristo
la esperanza es la victoria, la esperanza en la victoria es total. Al leerla sentiremos ese tono de seguridad, entusiasmo, alegría y esperanza que nos infunde. Pedro y Pablo se reunieron tal vez un par de veces en Jerusalén, y una de ellas fue cuando algunos judíos cristianos, convertidos al cristianismo, quisieron obligar a los paganos, que eran pues los no creyentes y que venían de otras religiones, y querían obligarlos cuando se bautizaban a que se circuncidaran. Esto fue un problema. Y pues porque había algunos que decían que tenía que seguir la ley de Moisés, ¿sí? Que era la que exigía, que ya en este momento tenía como 611 normas. Y Pablo decía, no, ellos están viniendo nuevos, están recibiendo el Espíritu Santo, entonces con que cumplan lo básico, amar a los otros, amar a Dios, y no cometer alguna serie de pecados, cumplir los 10 mandamientos, con eso están. ¿Sí? Y entonces eso dio lugar al primer concilio de Jerusalén, el cual, con la ayuda del Espíritu Santo, logró dirimir esto e hizo que estos nuevos cristianos no tuvieran que ser circuncidados. Pedro y Pablo son declarados dos de nuestras estrellas a quienes debemos estudiar, comenzando con la lectura de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro escrito por Lucas, el autor del tercer evangelio, y en el cual encontramos la historia de los primeros años de la iglesia. Esto sería para nosotros, y lo debemos hacer como cristianos, pues es muy importante que para desarrollar nuestra fe, pues conozcamos todo lo que pasó durante los primeros años en que se empezó a conformar esta iglesia después de que vino Cristo. Ahora, la fe es un regalo de Dios que recibimos con el bautismo, pero que si no la cuidamos no florecerá, ni dará sus frutos en nosotros. Debemos estar siempre conscientes de cuál es nuestra meta, de que, como ya les dije, es nuestra salvación y la de nuestros hermanos. Recordemos que con el bautismo fuimos constituidos como sacerdotes, reyes y profetas, por lo que debemos cumplir con nuestras obligaciones. No pensemos como mucho que solo tenemos derechos, y si pedimos y pedimos y Dios no hace algo, gracias, nos ponemos bravos con él, no. Por ahí no es el camino. Como dice San Agustín, a toda la tierra, hablando de Pedro y Pablo, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Estos mártires en su predicación daban testimonio de lo que habían visto y con un desinterés absoluto dieron a conocer la verdad hasta morir por ella. Entonces para nosotros deben ser un ejemplo. Y ahora, una pequeña oración. Dios nuestro, que nos llenas de santa alegría con la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de estos apóstoles, de quienes recibió el primer anuncio de la fe, por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Muchas bendiciones, un feliz puente y por favor, sean fieles y firmes en la oración, que la oración le ayuda a todos. En este momento necesitamos orar por el Papa, por la Iglesia, por Colombia, por ese problema tan grave que hay en Ucrania, por todas las necesidades de nuestros amigos, de nuestras familias. Y como dice el Papa Francisco, por favor, también oren por mí. Muchas bendiciones. ¿Sí?